Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? De lo que nos dice el Salmo 51, ¿cierto? Ese Salmo 51 que es supremamente importante. ¿Sí? Entonces, en ese Salmo 51, de los versículos del 1 al 9, encontramos varios verbos, ¿cierto? Encontramos borrar, encontramos lavar, ¿cierto? Limpiar, encontramos purificar, Esconder. ¿cierto? Encontramos esconder. Bien. Y cada uno tiene su significado aparte, ¿cierto? No es lo mismo. Cada uno tiene su significado totalmente diferente. Bien. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta que cuando el Salmo 51 del versículo del 1 al 9 nos está hablando de nacer de agua. ¿Correcto? Nos está hablando de nacer de agua. ¿Bien? Para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Nacer de agua. Por esa razón, ¿cierto? Y hago la precisión, no se habla del bautismo. ¿Correcto? No se habla del bautismo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo no borra, no lava, no limpia, no purifica. ¿Dónde? ¿Cierto? Eso lo hace la sangre de Jesús. ¿Correcto? Eso lo hace la sangre de Jesús. Recuerden ustedes por allí cuando dice el Señor, cuando están en la última cena, ¿cierto? Y este es haciendo referencia a la copa, ¿cierto? Y tomó la copa, dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados, ¿cierto? Para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué va a hacer la sangre de Jesús? ¿Cierto? Entonces, por allá ustedes me dieron una definición, ¿bien? Entonces, recuerde algo yo normalmente pongo este ejemplo con las prendas de lavar. Cuando usted echa la lavadora, ¿cierto? Lava su ropa sucia, ¿cierto? Y usted primero le aplica algunos aditamentos también al agua, ¿cierto? Que usted le aplica el detergente, le aplica, de pronto en el caso de la ropa blanca, ¿no? Entonces, en el caso de la ropa blanca le aplica lejía o le aplica blanqueador, ese tema. Le aplico el blanqueador para que salga blanquito, más blanquito. Entonces, ¿qué hace usted cuando realmente remoja, ¿cierto? Pone esa prenda allí. ¿Qué va a pasar? Y observen con mucha atención. Observen con mucha atención. Nuestra vida es como una prenda, ¿cierto? Es como una prenda. Voy a hacer aquí una camisa, no se vayan a burlar de mis camisas y de mis dibujos. Entonces, por favor. Entonces, nuestra vida es como la camisa, ¿cierto? Nuestra vida es como la camisa. Y está llena de pecado. ¿Listo? Está llena de pecado. Para que eso sea borrado, ¿cierto? Para que eso sea borrado, necesitamos de un químico o necesitamos realmente de agua, ¿correcto? Cuando usted echa, ¿cierto? Esta prendita en agua, ¿qué va a suceder? Cuando usted la aplica en remojo, la pone en remojo, ¿qué va a suceder? Que esto que está manchando esa camisa, ¿cierto? Va a comenzar a trasladarse a otro lugar, ¿correcto? Y se va a comenzar a trasladar al agua. ¿Listo? Va a comenzarse a trasladar el agua. El pecado, observe con mucha atención. El pecado no es que sea eliminado. El pecado va a pasar de un lugar a otro lugar. La mugre pasa de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, cuando usted elimina, ¿cierto? La mugre de su ropa, no es que la mugre haya sido eliminada, ha pasado de un lugar a otro. ¿Correcto?
Por esa razón, cuando usted termina de lavar, esa agua queda ¿qué? Negra o sucia. ¿Sí es así o no es así? Muy bien. Entonces, lo que va a suceder con nosotros es que ese pecado va a pasar de un lugar a otro, ¿no? Sin embargo, van a quedar algunas cositas dentro de la ropa. Ya no queda totalmente limpio. Por eso el Señor dice, o el salmista dice, borra, lava, limpia, purifica, santifica, ¿cierto? Y esconde. Observen con mucha atención el proceso de lo que nos sucede a nosotros al nacer de nuevo. ¿Se observan? Entonces, ese pecado va a pasar a la sangre de Jesús. A la sangre de Jesús. Vamos a mirar algo bien interesante. Vamos a mirar este texto en Apocalipsis. Espérate un momentico. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Alguien que me ayude con ese texto. Alguien que me ayude con ese texto. Yo lo tengo ya. Dale, Claudia, ¿qué nos dice? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén, gracias. Entonces observen que el proceso, aquí hay algo bien interesante en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, él me dijo, estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Cuando está haciendo referencia a las ropas, está haciendo referencia al alma, a su ágape. ¿Qué es lo que se contamina en usted? No solamente es su alma, también su espíritu y su carne, ¿cierto? Pero aquí dice que han lavado sus ropas. ¿En qué? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Correcto? Es en la sangre del Cordero que se puede borrar el pecado. Ahora, es importante tener claro, lastimosamente por tema tiempo, no puedo entrar a explicar con detalle, me gustaría y me fascinaría explicarlo con detalle, pero vamos a mirar algunas cosas, solamente lo voy a tocar como un ápice, ¿sí? Lo voy a tocar como un brochazo, ¿cierto? Porque este pecado no solamente afecta a nuestra alma, ¿sí? No solamente afecta a nuestra alma, sino también afecta, ¿sí? Y se inscribe en un libro llamado el libro de las obras. ¿Listo? Muy bien. A partir del momento que usted y yo hemos sido concebidos, ¿cierto? A partir del momento que usted y yo hemos sido concebidos, ¿correcto? A partir de ese momento, usted y yo tenemos un libro en los cielos, ¿correcto? Un libro. Ese libro se le denomina o tiene un título, se llama el libro de las obras, ¿correcto? El libro tiene un título, se llama el libro de las obras. En ese libro se va a escribir desde el momento que usted nació hasta el día de hoy, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, las cosas buenas como las cosas malas. O sea, es decir, en otras palabras, el pecado. Allí va a estar registrado, se va a registrar, ¿correcto? Se va a registrar el pecado. Es decir, es como un libro contable, ¿correcto? Es un libro contable. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Observe lo que va a suceder y por favor ayúdenme con Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer varios textos sobre eso. Porque observe lo que va a suceder. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Correcto? Es necesario nacer de nuevo. Aunque eso lo vamos a hablar un poquito con más detalle más adelante, pero vamos a mirar.
Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 en adelante. Miremos con detalle lo que nos dice. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y comienza a decir, y los libros fueron abiertos. Observe que está hablando libros en forma plural, o sea que hay varios libros. ¿Listo? Forma plural. Muy bien. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda es lo siguiente. Hay varios libros. Bien. Entonces, tenemos el libro de la vida, ya vamos a mirar el libro de las obras y también va a estar el libro de la ley del Señor. Es decir, que Dios va, en otras palabras, va a juzgar conforme a su palabra. ¿Correcto? Entonces, vuelvo y reitero el texto. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, observe con mucha atención, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso se llama el libro de las obras. ¿Correcto? El libro de las obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, el Señor tiene un expediente. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada que les mostré un expediente? ¿Cierto? ¿Cómo era un expediente? En ese expediente que usted y yo tenemos se llama el libro de las obras. ¿Correcto? El libro de las obras. Y dice acá, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien. Es importante, en el libro de la vida está escrito su nombre y el mío, aunque la escritura nos habla de varios libros, ¿correcto? Pero solamente me voy a detener en estos tres. ¿Cuáles tres? El libro de las obras, el libro de la vida y la Biblia o las escrituras, ¿correcto? Hay otros libros como el libro de las memorias, ¿sí? Que es donde se inscribe allí las personas que tienen opción para ser salvos. Es decir, que no son salvos, pero tienen la posibilidad de ser salvos. En el caso, ¿recuerdan ustedes cuando les expliqué sobre Cornelio? Y que vinieron las buenas obras ¿de quién? De Cornelio a memoria, ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Y por eso envió a Pedro a predicarle el evangelio. Hay otro libro, entonces el libro de las memorias. Pero bueno, no voy a hablar de ese tema acá en esta oportunidad. Muy bien. Importante tener eso allí claro. Entonces, ¿borrar qué es? Borrar es hacer desaparecer por cualquier medio lo representado con tiza, tinta, lápiz u otro elemento. Es desvanecer, quitar, también se emplea como olvidar o dejar de tener en la memoria. Es decir, que mediante la sangre de Jesús se borra el pecado, ¿correcto? Se borra ese pecado. Bien. En ese libro, vamos a ir un momentico. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude con Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y alguien que me ayude con Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Mientras tanto, yo voy a ir a Daniel, mientras ustedes me ubican ese texto. ¿Ya tienen Eclesiastés 11, 9? Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés, ¿qué? Perdón. 11, 9. 11, 9. ¿Consejos para la juventud? Sí, lee Eclesiastés 11, versículo 9. Solo el 9, ¿sí? Sí, señora. Alégrate, joven, en tu juventud y
y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Bien. O sea, observe que sobre todas las cosas, es decir, que todas las cosas el Señor juzgará, tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Correcto? Eso. Eclesiastés 12:14, por favor. Eclesiastés 12:14. Amén, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Observen que Dios traerá, ¿cierto?, a juicio toda cosa encubierta. Es decir, que lo que usted, ojo, o lo que yo, si no hemos sido lavados por la sangre del Señor, no ha sido borrado nuestro pecado, ese día saldrá la luz. ¿Delante de quiénes? Por favor, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer lo que nos dice aquí Daniel. Versículo 9. Anótenlo. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice la escritura: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Observe lo que está diciendo acá. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? El juez es el Señor Jesucristo, porque él será juez de vivos y de muertos. ¿Correcto? Muy bien. No voy a entrar aquí a explicar este texto en qué sentido. Cuando habla de los millares de millares hace referencia a los salvos, y los millones de millones hace referencia a los perdidos. Por eso cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto? Dice que los muertos estaban de pie, es decir, que otros estaban sentados. Los que estaban sentados son los salvos. ¿Se observan? Que todos los muertos estaban de pie. Los únicos que son salvos son los que tienen vida. Por eso el Señor nos vino a dar vida, vida en abundancia y vida eterna. El resto de personas están muertos. ¿Se observan? Cuando no se nace de nuevo, ¿cierto? La persona está muerta en vida. Bien, muy bien. Eso para que lo pongamos allí presente. Fuerte, ¿verdad? Por eso es la necesidad de nacer de nuevo. Muy bien. Observemos con mucha atención lo que nos dice por aquí también. Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12. Versículo 2 al 3. Versículo 2 al 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos, ojo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí nos está hablando de ese juicio. Bien. Unos serán resucitados para vida y otros serán resucitados para muerte y confusión perpetua. O sea, la vida no llega en la tumba. O sea, cuando dicen, no, que es que yo la vida llegó hasta cuando le echaron la tierrita encima, ¿no? Unos serán resucitados para vida y otros para confusión perpetua y eterna. Bien. Pastor, Alex, una pregunta. Señora. ¿Es el libro, Gonzalo decía que es el libro de las memorias, es? ¿O de los hechos? El libro de las obras. El libro de las obras. Ese libro es parecido al que se habla en Esther capítulo 6, donde dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajeran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia. No, es diferente. ¿Diferente? El libro de las memorias, no, el libro de las memorias es un libro totalmente diferente, ¿cierto?
El de las del obras. libro de las obras. Ok, gracias, pastor. Bien, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, interesante aquí lo que vamos a analizar. Bien. Usted y yo pecamos de varias formas. Usted y yo, pero cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero, pues ese pecado es lavado, borrado, limpiado, purificado, etcétera, etcétera. Pero usted y yo pecamos de palabra, de pensamiento, por omisión, por complacencia, por ignorancia, por necedad, ¿cierto? Por incredulidad, por indiferencia. ¿Correcto? Esas son las muchas maneras de cómo nosotros podemos pecar delante del Señor. Por eso la necesidad de que el Señor borre nuestro pecado, ¿correcto? Borre nuestro pecado. Muy bien. Algo importante para que usted lo tenga presente. Bien. Y es que vamos a mirar aquí algo interesante. Y es que nosotros necesitamos que nuestro pecado, ¿cierto?, sea borrado. Es decir, los pecados por pensamiento, por obra, por omisión, por complacencia, por necedad, por incredulidad, etcétera, 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 etcétera. Necesitamos que sea borrado. Bien. Y al ser borrado, recuerden lo que leíamos por allá en Apocalipsis, ¿cierto? Que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ojo, cuando usted y yo hemos sido lavados por la sangre del Cordero, ¿cierto? Sucede otro fenómeno. Y ese fenómeno es que el pecado que estaba inscrito en el libro de las obras es borrado. ¿Listo? Vuelvo y lo reitero. ¿Qué hace la sangre de Jesús? No solamente lava su vida, ¿cierto? Sino que adicionalmente el libro de las obras es borrado por la sangre, ¿cierto?, del Cordero. Es decir, tenemos un borrador, ¿correcto? Tenemos un borrador. Eso es importante para que usted y yo lo tengamos allí claro. Muy bien, entonces, ¿qué es lavar? Lavar es quitar una mancha, defecto, mugre, suciedad de algo, ¿cierto? Mediante el agua o mediante específicamente algún químico, ¿sí? Eso es lavar. Cuando usted y yo hemos sido, el Señor dice que borra nuestro pecado, el segundo aspecto que el Señor va a comenzar a trabajar en nosotros es lavar. Entonces comienza a quitar esas imperfecciones, ¿cierto? Quita esas imperfecciones. Después de lavar, ¿cierto? Va a limpiar, o sea, va a seguir purificando, va a seguir limpiando y quitando hasta que usted y yo quedemos totalmente blanquitos. ¿Correcto? Totalmente blanquitos. Por eso tiene un sentido común cuando decimos el Señor borra, ¿cierto? Lava, limpia, purifica, santifica, ¿cierto? O esconde. Entonces, después de que ha hecho todo ese proceso, ¿cierto? Borra, lava, limpia, purifica, es decir, quita hasta la impureza más pequeña que haya, la quita y luego nos esconde. ¿Qué es esconder? O nos santifica, es decir, que nos aparta. Por eso usted y yo estamos llamados a vivir en santidad, apartados del mundo. Por eso Jesús dijo, yo no soy de este mundo, como vosotros tampoco sois de este mundo. ¿Se observan? Solamente quiero dejarles ese ápice, porque realmente lo que hace que quite el Señor el pecado, ¿cierto? Es a través de la sangre de Jesús. Y ojo, el pecado tiene color, tiene peso, tiene volumen. Eso lo veremos más adelante. Pero el pecado tiene esas condiciones, ¿bien? Tiene olor, ¿correcto? El pecado tiene olor. ¿Qué hace Jesús? Con la misma sangre, ¿cierto? Borra nuestro pecado. Vea, el color del pecado es rojo o es carmesí. Por eso dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí. En Isaías. Sí, así es. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser blancos como la blanca Blanca lana. nieve o la blanca lana, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace la sangre de Jesús? La sangre de Jesús lo que hace es coger ese pecado, ¿sí? Y lo transporta para que usted y yo seamos limpios de ese pecado. ¿Se observa? A veces no le ponemos el sentido común a las escrituras y la escritura está llena del sentido común. ¿Se observa? Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Por eso era necesario que analizásemos, ¿cierto? El aspecto de qué es nacer de agua. Observen que no es ir al bautismo, porque el bautismo es un entierro, es ir a la sepultura, es ir a enterrar el viejo hombre. ¿Se observa? En cambio, nacer de agua es que la sangre de Jesús, ¿qué hace? Lava mi pecado. Por eso el Señor, a través del salmista, dice, lávame más y más, borra mis rebeliones, límpiame. ¿Sí? Entonces, quiero que eso quede allí claro. Muy bien, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. La semana pasada habíamos visto, ¿cierto? Habíamos visto un poquito de lo que era, ¿cierto? Nacer, ¿qué es nacer de nuevo, no? Entonces miramos que es un trasplante de corazón. Para los que no han visto la clase, por favor, vean la clase, ya está en el grupo el enlace para que lo puedan reproducir. Observamos que también es crucificar el viejo hombre, ¿cierto? Miramos que es circuncidar el corazón, y esa circuncisión no es hecha por mano de hombres, sino hecha directamente por la mano de Dios. ¿Qué es circuncidar? ¿Recuerdan qué es la circuncisión? ¿Alguien que me pueda retroalimentar a alguien que no haya asistido la semana pasada, por favor? Físicamente es remover el prepucio, que es una membranita que cubre el órgano de los hombres. Sí. Ok. Eso es la circuncisión hecha de manos, ¿no? Que era quitar ese prepucio que tiene el pene realmente en el hombre, ¿correcto? Entonces, ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿bien? Para que fueran una clase de pueblo diferente, ¿bien? En ese mismo sentido, a nosotros, los creyentes, es necesario que el prepucio de nuestro corazón, es decir, de nuestra naturaleza, sea quitada. Bien, ese prepucio que tiene la naturaleza humana sea quitada. Bien, vamos a mirar rápidamente lo que nos dice para hacer una remembranza de esa clase. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y esto es una promesa que Dios dio, ¿cierto? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Correcto? A fin de que vivas. En ese sentido, observe que nos está hablando del órgano del corazón, ¿sí? Porque es que una cosa es el órgano del corazón y otra cosa es la naturaleza que usted y yo tenemos. Entonces Dios nos tiene que circuncidar de esa naturaleza, ¿correcto? Nos tiene que circuncidar de esa naturaleza. Observe lo que nos dice Jeremías 4:4, y esto fue porque Dios lo ordenó. Circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Jehová, ¿correcto? Circuncidad a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Entonces, realmente es quitar esa naturaleza pecaminosa, es morir a esa naturaleza pecaminosa, ¿correcto? Eso es a lo que hace referencia. ¿Cómo es posible que el hombre sea circuncidado? ¿Cierto? Y esto es porque el mismo Señor lo hace. Es Cristo quien hace esa circuncisión en nosotros. Colosenses 2:11. Dice la Escritura, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir que, en otras palabras, esa naturaleza, el cuerpo pecaminoso,
el hombre de pecado, ¿cierto? Es esa circuncisión, es decir, que se quita de nosotros y quien la hace es Cristo mismo quien circuncida, ¿cierto? Nuestros corazones y quita esa naturaleza pecaminosa, ¿correcto? ¿Sí me he hecho entender o es enredado el tema, por favor? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía antes de la circuncisión? ¿Correcto? ¿Qué sucedía antes de que usted y yo fuésemos circuncidados? Es decir, antes de que quitase el Señor ese cuerpo pecaminoso, carnal o la naturaleza pecaminosa. Vamos a mirar. Primero, pues estábamos muertos. Lo primero que usted tiene que tener claro es que estábamos muertos. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan en abundancia. ¿Correcto? De igual forma, el Señor nos dice a través del mismo Jesús, ¿sí? Algo bien interesante. Y Él dice, y nos deja esa enseñanza, que el que crea en Él, ¿cierto? Aunque esté muerto, vivirá. Ojo, no es cuando ya estén a 7 metros bajo tierra, no. Es cuando la persona reconoce que necesita de Jesús, entonces Jesús viene y le da vida. ¿Correcto? Le da vida. Miremos con mucha atención. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados, o sea que estábamos muertos, separados de Dios, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Se observa? Es decir, que a través de la persona de Jesús de Nazaret, cuando usted y yo le conocemos, ¿sí? Nos da vida juntamente con Él. Pero antes de eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se observa? Muy bien. Con la circuncisión del corazón, se observe, con la circuncisión del corazón se quita el cuerpo pecaminoso carnal, ¿correcto? Con la circuncisión del corazón se quita el cuerpo pecaminoso carnal. Dice, en él también fuiste circuncidados, vuelvo y reitero el versículo 11 de Colosenses, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Bien? Ahora, hay algo bien interesante y es que también se sepulta el cuerpo pecaminoso. Observe, cuando ustedes y yo, ¿cierto? Participamos del bautismo, ojo, vuelvo y lo reitero, el bautismo no es lo mismo que el nacer de nuevo, son cosas totalmente diferentes, pero está por allí inmerso, ¿correcto? Y es que cuando nosotros somos sepultados, ¿cierto? En el bautismo, también participamos de la muerte en Cristo. Observen con mucha atención lo que nos dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo. Observen lo que está diciendo. Sepultados con Él en el bautismo. Por eso es un entierro. Cuando usted participa, ¿cierto? Del sacramento del bautismo, ustedes y yo participamos en la sepultura también de nuestro Señor. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se observa? Cuando usted va al bautismo, ¿cierto? Prácticamente ocurre el fenómeno de la inmersión, está sepultado. Y cuando sale, ¿cierto? Que la evidencia es que sale un empapado, está representando también la resurrección. ¿Se observa? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes por allí las escrituras? Si de pronto no la han leído, lo dejo para que lo busquen. Que el Señor nos deja por allí, si no estoy mal, a través del profeta Isaías, cuando nos dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar, ¿cierto? ¿Y es por qué razón? Son echados al fondo de la mar es porque tienen peso. ¿Se observan? El pecado tiene peso. Es echado al fondo de la mar. Muy bien. Yo les he dado una explicación, les he dado una explicación muy pequeña, y es que cuando uno participa del bautismo en un río, ¿cierto? ¿El río a dónde va a desembocar? Al mar, ¿cierto? El río desemboca al mar. Entonces, cuando usted participa del bautismo, ¿cierto? Participan del bautismo,
esa vieja naturaleza, ese viejo hombre queda sepultado, ¿cierto? Y ese cuerpo pecaminoso va a ir a ser echado al fondo del ¿qué? ¿Se observan? A veces es como que, venga, ¿yo por qué leía tanto esto y no lo entendía? ¿Se observan? Entonces, ese es el fenómeno de lo que sucede. Cuando nosotros participamos, se está sepultando ese cuerpo pecaminoso carnal, ¿cierto? Para que podamos resucitar a esa nueva vida, ¿sí? O esa nueva naturaleza del reino. Por eso es necesario nacer de nuevo. Muy bien. Por esa razón nos dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él. Observe que estamos resucitados y ese verbo lo está hablando en tiempo pasado. Es como si para el Señor, ¿cierto? Ya hubiese acontecido. Y a la verdad ya aconteció, ¿correcto? Porque recuerde una cosa, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Correcto? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Para el Señor ya nosotros, usted y yo somos resucitados. Ya estamos con Él en el reino de los cielos. Sin embargo, para nosotros no se ha efectuado, pero para el Señor sí. ¿Se observa? Por eso ya estamos resucitados juntamente con Él. Muy bien. En ese mismo sentido, mediante esa circuncisión, mediante la sangre de Jesús, ¿cierto? El acta de decretos, ¿cierto? Ese expediente que usted y yo tenemos y que era contraria a nosotros, es anulada. Es anulada. Es decir, que se borra lo que está allí plasmado en ese libro de la vida, perdón, en el libro de las obras, corrijo, o en el acta de decretos. Por eso dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, ¿qué necesita un fiscal para acusar? ¿Correcto? ¿Qué necesita un fiscal para acusar a una persona de un delito? ¿Sí? Que hayan unos hechos, ¿cierto? Que existan unos hechos y se pueda impartirle la acusación. Es decir, nuestros hechos, al estar circunscritos o inscritos en el libro de las obras, daba al enemigo, ¿cierto? Que nos acusaba día y noche. Recuerdan que la escritura por allá dice que nos acusaba día y noche. Y exponía esa acta de decretos, que era contraria, ¿cierto? Era contraria a nosotros. Pero dice la escritura, ¿cierto? Que esa acta de decretos o acusación era anulada. ¿Mediante qué? Pues mediante la sangre de Jesús. Por esa razón dice que se clava en la cruz. Es clavada en la cruz. Porque Jesús paga por usted, por mí. El inocente paga por los culpables. ¿Se observan? Para que esa acta de decretos que era contraria a usted y a mí sea borrada, sea quitada, sea eliminada. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? ¿Qué sucede? Viene el perdón de los pecados. Dice Colosenses 2:13. Y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, se os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Bien. Y lógicamente es a través de la vida, ¿cierto? Perdón, de la concepción, nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es con la sangre de Jesús, es con todo su compendio de vida. Es todo lo que hizo, ¿correcto? Que tenemos perdón de los pecados. Y asimismo, Él despoja, ojo con lo que sucede a continuación. Él despoja a los principados y a las potestades y las exhibe públicamente. Es decir, mediante la muerte de Jesús, ¿cierto? Sucede un fenómeno muy importante y es que le quita el poder, despoja del poder, ¿cierto? En este caso al enemigo y a las potestades que tenía bajo su servicio. Observe con mucha atención Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se observan?
Eso a manera de resumen de lo que hemos analizado hasta este punto. Bien, el despojo. Muy bien. ¿Qué es el acto de nacer de nuevo? ¿Qué es? ¿Qué es el acto de nacer de nuevo? Entonces, el acto de nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. Primero, es pasar de muerte a vida. Observen con mucha atención. De cierto os Pastor, digo. una pregunta. Señora, Esos principados que se mencionan acá son los que están sobre los países, como por ejemplo idolatría, como, sí, cosas de esas. a ver, principados y potestades hablamos, ¿cierto? En las regiones celestes, aunque no es del resorte de nuestra enseñanza, ¿cierto? Decir que se llamen idolatría o que se llamen, no tienen ese tipo de ¿De nombres. nombres? No tienen ese tipo de nombres. Eso es lo que mal ha enseñado, ¿cierto? La iglesia a lo largo de todo este tiempo. Eso no es cierto. Son principados que cómo se llamen, a mí no me interesa cómo se llamen. A mí lo que me debe interesar al creyente es que Cristo, ¿cierto? Los despojó en la cruz, punto. Ah, ok, listo, sí, señor. Los despojó, los destruyó, los eliminó, les quitó el poderío, ¿cierto? Por eso, por allí en el libro de los Hebreos, ¿cierto? En el libro de los Hebreos, que mediante la muerte de cruz, ¿cierto? En ese mismo sentido, le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio. Es decir, esto es al enemigo. Por eso nos dice claramente, se le quitó ese imperio. Un imperio que tiene. El imperio tiene un rey, ¿cierto? ¿Qué tiene un imperio? Tiene vasallos, tiene servidores. Por eso los despojó en la cruz, les quitó toda autoridad, todo dominio. Pero eso sucede es para el nacido de nuevo, porque recuerde que este mundo está bajo el maligno, ¿correcto? Está bajo el maligno. Pero el nacido de Dios, ya el enemigo no le puede tocar. ¿Por qué razón? Porque usted y yo hacemos parte de otro reino. ¿Se observan? Ya es imposible que lo toque. Podrá enviarle dardos, pero no lo puede tocar de manera directa, ¿sí? El enemigo ya no lo puede tocar. Hago una precisión acá, discúlpenme, porque esto es importante. En las iglesias normalmente, y yo no sé dónde salió eso, realmente esto no es bíblico, no está en las escrituras, pero a lo que denominan la guerra espiritual. Y eso se agarran por allá con todos esos bichos, se agarran y eso se da, mejor dicho, eso le hacen de todo. El Señor no nos llamó a eso. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya los venció. Entonces usted tiene que añadirle más a algo de lo que el Señor ya hizo. No, el Señor ya venció, punto. Que cuando se presenten, bueno, fuera en el nombre de Jesús, ya, eso es todo lo que tienen que hacer. No es más. Pero irse allá de cabeza como si fuese una lucha, lógicamente es una lucha. La lucha usted la experimenta en su lugar secreto. Es allí donde usted clama al Señor para que lo defienda, para que lo guarde, para que le supla sus necesidades. Es allí. Ejemplo, recuerde ustedes el caso del profeta Daniel. El profeta Daniel no se puso a pelearse contra el principado de Grecia. No, cae principado de Grecia. No, eso no le dijo. ¿Qué hizo Daniel? Orar. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice claramente el ángel a Daniel? Oye, han subido tus oraciones al Señor. Tus oraciones, no tu guerra. ¿Se observan? Entonces, ¿qué debe hacer? Es orar, pedirle al Señor, ya, no más. Nosotros estamos llamados a eso. Y ya cuando se presente un espíritu inmundo, usted lo que tiene que hacer es reprenderlo, ¿cierto? Tenga presente, ustedes y yo no somos de este mundo. Así como el Señor Jesucristo no es de este mundo, ustedes y yo no hacemos parte de este mundo, ¿correcto? Eso para que lo tengamos allí presente. Muy bien. Entonces nos dice la escritura, vamos por pasos, volvemos al punto. El acto de nacer de nuevo es, ¿cierto? Pasar de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24.
Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, observe lo que está diciendo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se observa? Volvemos al punto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba... Espera que cierro aquí. ¿Me ayudan con los micrófonos, por favor? Gracias. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se observan? Es pasar de muerte a vida. Muy bien. También es pasar de las tinieblas a la luz. Es pasar de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Se observan? Es decir, que pasamos nosotros de las tinieblas a la luz. Muy bien. También pasamos del poder del enemigo a Dios. Pasamos del poder del enemigo a Dios, dice la Escritura. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del enemigo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, es mediante el Señor, ¿correcto? Mediante la fe en quién, en Cristo, para el perdón de pecados y la herencia de los santificados. Por esa razón, cuando usted y yo ha sido borrado el pecado, lavado, limpiado, purificado, santificado, ¿cierto? Nuestra herencia es una herencia incorruptible, no viciada con el pecado. Otro punto, el acto de nacer de nuevo es pasar de ser esclavos a ser libres. Pasar de ser esclavos a ser libres. Juan capítulo 8, versículo 32, yo creo que ese texto se lo sabe usted de memoria. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Correcto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien. También pasamos, lógicamente, de ser esclavos a ser hijos de Dios. Bien. Pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Gálatas 4:7 dice la Escritura. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Observe que a mí lo que más me impacta es que todo lo encierra Cristo. Todo confluye alrededor de Cristo. Sin Cristo usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. ¿Se observan? Es Cristo que nos da vida. Es Cristo el que nos da vida en abundancia. Es Cristo el que nos da vida eterna. Es Cristo el que nos liberta del pecado. ¿Se observan? Cristo es todo. ¿Se observan? Cristo es todo. Muy bien. En ese mismo sentido vamos a mirar algo interesante. Y es que usted y yo pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos. Es decir, se lo voy a plantear así para que usted me pueda comprender un poquito el escenario. Jesús es como un soldado, ¿cierto? Jesús es como un soldado que se metió en territorio enemigo, ¿correcto? Se metió en territorio enemigo para libertar a los cautivos, ¿bien? Y llevarnos a la libertad.
Muy bien, miremos lo que nos dice Colosenses 1:3. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se observan? ¿Qué hizo Jesús? Se metió en el terreno del enemigo y lo despojó, le quitó el poder, ¿cierto? Y nos da libertad y nos trasladó. Observe que dice, nos trasladó. Ojo, quiero dejar algo claro. Quiero hacer la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se encuentra Dios, no? ¿En el tercer cielo? En el tercer cielo. Sí, no sé. No, es bien lo que estás diciendo, está bien. O sea, mire, por eso es que a medida que vamos analizando las escrituras, ¿cierto? El Señor nos va quitando los velos. Bien, nos va quitando los velos. Dice la escritura que el cielo de los cielos no puede contener a Dios, ni siquiera el cielo de los cielos. Recuerde usted que hay 3 cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, ¿cierto? Y dice que no lo pueden contener. ¿Por qué razón? Porque pues él es muy grande y él es muy gigante. Entonces, ¿qué hace referencia al reino de los cielos? Bien, recuerden ustedes por allí algo bien interesante, que seguramente pues lo vamos a abordar en su momento aquí. Todo universo tiene su propio reino, ¿correcto? Todo universo tiene su propio reino. En ese sentido, por ejemplo, podemos hablar del reino unicelular. ¿Lo ve? ¿Usted puede ver el reino unicelular? No lo puede ver, ¿cierto? Porque es microscópico. Bien. Tenemos también el reino, por ejemplo, el reino de los hongos. Ojo, y ese reino de los hongos está aquí en la tierra, ¿cierto? Tenemos el reino animal, tenemos el reino vegetal, ¿cierto? Pero sucede algo bien interesante también en el reino animal, que el reino animal se divide en 2, reino animal racional y reino animal irracional, ¿correcto? Y adicionalmente también existe el reino de Dios. Es decir, para que usted y yo hagamos parte de ese reino, necesitamos la naturaleza de ese reino. Por eso el hincapié y la insistencia de nacer de nuevo para pertenecer a ese reino de los cielos. Muy bien. Así como también existe el reino del maligno. ¿Correcto? Existe el reino del maligno. Muy bien. Quiero dejar algo claro acá, queridos. Quiero dejar algo claro. Que nosotros hemos pasado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el reino de Dios? El reino de Dios es la misma persona del Señor Jesucristo. ¿Se observan? Recuerde que el Señor dijo que el reino de los cielos, ¿cierto? No viene en una forma corpórea. ¿Sí? Para que uno diga, ah, el reino de los cielos allí está o allí está. No. ¿Se observa? El reino de los cielos es la misma persona de Jesús de Nazaret. Por eso cuando dice la escritura que Él descendió de los cielos. ¿Se observa? Él es el pan que descendió de los cielos y ha dado a conocer a su Padre. En otras palabras, el reino de los cielos es la misma persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? Por eso hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y eso es lo maravilloso. Porque el reino de los cielos no es comida ni no es bebida. ¿Se observan? El reino de los cielos no es comida y no es bebida. Por eso hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Eso quiero dejarlo allí claro. Porque a veces pensamos, no, no, el cielo, pues el cielo es una parte del reino de los cielos. Es una pequeñísima parte. ¿Sí?
Porque el reino de los cielos es el mismo Dios. ¿Sí me hago entender? Porque el cielo de los cielos no lo pueden contener. O sea, Él es tan gigante y tan grande. Esas son cositas que tenemos que ponerle como allí ese sentido. Muy bien. En ese aspecto, entonces, al ser nosotros, pasamos de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos, usted y yo pasamos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Es decir, recuerden que por allí les explicaba de la ciudadanía, ¿cierto? Observa Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que somos conciudadanos del reino de los cielos. ¿Se observa? Tenemos identidad. Vea, hoy las personas se matan, y discúlpenme el término, se acaban sus vidas por tener propiedades, por tener el mejor trabajo. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, no, es bueno, ¿correcto? Es bueno. Pero eso, en eso no consiste la vida eterna, en lo que yo pueda amasar como persona, ¿cierto? Y en bienes o tal vez en títulos. ¿Se observan? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra conciudadanía está en los cielos. Y es una ciudadanía eterna, imperecedera, incorruptible. ¿Se observan? Todo lo que hagamos acá perece y es corruptible. De hecho, usted se puede comprar una casa, una mansión bella y hermosa, pero si usted no la mantiene, ¿qué sucede? Se deteriora, se acaba y se cae. ¿Se observa? Podrá ser usted la mujer o el hombre más rico, pero esos bienes son perecederos. En cambio, nosotros tenemos una herencia incorruptible y eterna. Ojo, usted y yo no trabajamos por eso, ¿correcto? ¿Saben no que si yo voy a llegar al cielo para tener una mansión? Sí, muy seguramente el Señor le va a dar una mansión, o yo no sé cómo será la cosa ya. Pero lo cierto del caso es que, bueno, seremos herederos de todos esos bienes venideros. Sin embargo, nuestro trabajo no consiste en eso, consiste en amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En eso radica, amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Eso es lo bonito. Vea las grandes promesas que hay en las Escrituras. Amén. Muy bien. Observen con mucha atención. Y es que también nosotros pasamos de ser tinieblas a ser luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Jesús por allí en Mateo capítulo 5, donde nos expresa acerca de ser sal de la tierra y luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Cuando hace referencia es porque tenemos la luz del Evangelio y entendemos los misterios que están contenidos en las Escrituras. ¿Correcto? Eso es importante. Pasamos de ser carne a ser espirituales. Observe, pasamos de ser carne a ser espirituales. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de este mundo es. ¿Correcto? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que cuando sucede el fenómeno del nacimiento de nuevo, ¿cierto? Usted y yo venimos a ser hombres y mujeres espíritu. ¿Se observan? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es esa obra maravillosa que hace. Por eso esa obra es del espíritu, no es de nosotros. No es de nosotros. Esa obra no es de nosotros, ¿correcto? Esa obra proviene del Espíritu, ¿correcto? Muy bien. Pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Observe, antes estábamos en enemistad, ahora pasamos a ser amigos de Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, observe, porque si siendo usted y yo enemigos de Dios,
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. O sea, nuestra reconciliación, ¿cuál fue? La muerte de un hombre, de Jesús de Nazaret. Bien. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ojo, ojo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque dice que seremos salvos por su vida, es decir, todo lo que hizo Jesús aquí. ¿Se observan? Por eso somos salvos por lo que también hizo. Muy bien. Pasamos de ser simiente corruptible a ser simiente incorruptible. ¿Correcto? Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, o sea, es decir, que volvimos a nacer, no de simiente corruptible. Recuerde que la simiente corruptible es por medio de Adán, el primer hombre que desobedeció al Señor y que por causa de su desobediencia fuimos vendidos al pecado, y como fuimos vendidos al pecado nos convertimos en esclavos del pecado, ¿correcto? Y en ese mismo sentido, ¿correcto? El Señor al pagar por nosotros, ¿cierto? Somos libertados del pecado y nos dio vida juntamente con Él. Observe con mucha atención. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se observa? Eso es importante para que usted lo tenga allí claro. Muy bien, otro aspecto importante, pasar de ser vencidos a ser vencedores. Entonces, pasamos de ser vencidos a ser vencedores. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Correcto? Miremos nuevamente lo que nos dice aquí la Escritura. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y primera de Juan 1:4 nos dice, primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien. También pasamos de ser amigos del mundo a ser amigos de Dios. Bien. Pasamos de ser amigos, pasar de ser amigo del mundo a ser amigos de Dios, dice la Escritura. Oh almas adúlteras, eso está en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y por último, 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. ¿Listo? Observen esa obra maravillosa de lo que hace el Señor. Bien, de lo que hace el Señor. Muy bien, en ese sentido, vamos con la ayuda del Señor, ¿cierto? La próxima clase vamos a ver ahora y entramos en el tema, uno de los temas más importantes, y es el convencimiento de pecado. ¿Qué es eso del convencimiento de pecado? Recuerde que el Espíritu Santo tiene varias funciones, ¿cierto? Tiene varias funciones. Dentro de esas nos guía la verdad, pero considero que, bueno, todas son importantes, pero esta es esencial para la salvación, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Correcto? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero que pongan mucha atención a estos tres temas que vamos a abordar en estas próximas clases. ¿Listo? Y solamente para recordarles, ustedes y yo tenemos que hacer un trabajo de grado, ¿sí? Hay que hacer un trabajo de grado. Y en ese trabajo de grado se tiene que tocar, ya sea convencimiento de pecado, convencimiento de justicia o convencimiento de juicio. Cualquiera de los tres escenarios, ¿sí? Usted debe entrar a abordarlo y a explicarlo. Cuando entremos a convencimiento de juicio, vamos a entrar a analizar la parte que considero que es muy importante que usted la conozca, que no tenga temor, pero que es necesario conocerlo a la luz de las Escrituras y se acerca del infierno. ¿Sí? En convencimiento de juicio se va a hablar acerca del infierno.
porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Bien, tenemos que abordar eso desde ese escenario. Bien, muy bien. ¿Quedó claro esta primera parte, queridos? ¿Tienen preguntas, dudas? Adriana, abre tu micrófono. Mi pastor y compañeras, buenos días, Dios les bendiga. Mi pastor, una pregunta. En donde su merced nos dice que el trabajo de grado es solamente sobre el convencimiento de pecado y convencimiento de juicio o otro tema adicional. Pues si ustedes pueden abordar el tema, todos los tres escenarios, maravilloso. Pero pues la idea es que pueda tocar al menos uno de los tres convencimientos, ¿cierto? Que se puedan tocar al menos alguno de los tres convencimientos, ¿correcto? Para que tengamos eso presente. Ya sea que en el trabajo de grado, no, yo quiero enfocarme solamente en convencimiento de pecado. O no, yo voy a exponer, ejemplo, convencimiento de justicia, ¿cierto? O de juicio. ¿Cuál es ese trabajo de grado? Y quiero dejarlo allí presente. Bien. Ese trabajo de grado va enfocado en este sentido. Bien. Si usted lo quiere hacer con el medio que quiera, ¿cierto? De pronto lo quiere exponer a través de unas diapositivas, a través de una cartelera, lo quiere exponer a un público, ¿cierto? Lógicamente tiene que grabarse, porque entonces, ¿cómo voy a analizar el tema? ¿Sí me hago entender? Pero entonces para que vaya analizando, ¿no? Vaya pensando, venga, yo quiero hacer esto, ¿sí? Eso va a ser un tema muy, muy interesante, muy interesante. Claudia, ¿querías decir algo? Sí, sí, pastor. Referente a lo que estábamos hablando, los que el Señor va a abrir, yo quería preguntarle, cuando uno ora y le pide al Señor que lo que está en el libro de las obras lo borre con su sangre, dice que se escribe lo bueno y lo malo. Entonces, ¿el Señor borra todo lo bueno que hemos hecho y todo lo malo que hemos hecho? ¿O cómo es? Todo se borra, hasta lo bueno. Porque la Escritura dice que nuestra justicia, ¿sí? Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Miremos lo que nos dice Jeremías. Espérame, yo busco aquí el texto. Miremos aquí ese texto, que eso está en... sí, En un salmo dice que aún ni siquiera los cielos le son limpios para él. Isaías 64:6. Leamos Isaías 64:6. Los cielos no son limpios por causa de la rebelión. Es por esa razón. Isaías 64:6. ¿Quién lo lee? Bien, pastor, lo voy a leer. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Entonces observen que en el libro de las obras tiene que borrarse hasta lo bueno. ¿Correcto? Porque son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Pastor, una pregunta, su merced dictó Jeremías 64:6. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Corregimos ahí. Bien. Entonces, observen que el Señor tiene que borrar hasta todo. O sea, pensamos que nosotros, no, que si yo hago una obra buena, eso no es una obra buena. El único bueno, aquí, ¿quién es? Dios. Por eso recuerde lo que Jesús, cuando el Señor, bueno, varias personas se acercaban y hubo una persona que le dijo al Señor, Maestro bueno. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Se observa? Dios es el único bueno. ¿Por qué razón Él es bueno? Porque Él, siendo el Todopoderoso, el Dios del universo,
comparte lo que es suyo con nosotros, siendo nosotros malos. Él hace salir la lluvia sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre buenos y malos, y tiene compasión hasta del malo. Por eso Él es bueno. ¿Se observan? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y porque Dios es paciente para con todos. A veces queremos ser Dios, ¿no? A veces que no, yo por mí yo ya lo hubiera... Y así no es Dios. Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso Él es bueno. ¿Algo más, Claudia? Sí, Muy bien. cuando dicen que cuando hay gente que hace muchas obras por los pobres, pues, ¿cómo que eso no los va a llevar a la salvación, que las obras no son salvación? ¿Cómo explica uno eso? Muy bien. Eso es muy, digamos, a la hora de ver las escrituras, ¿cierto? Cuando una persona nace de nuevo, ¿cierto? Observen con atención. Cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, en nuestro corazón salían. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo que contamina? Los pensamientos, ¿cierto? Los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. ¿De dónde salía eso? Del corazón. Cuando usted y yo tenemos esa nueva naturaleza, ¿sí? Y ahora tenemos la naturaleza del reino, ¿cierto? Comenzamos a producir frutos dignos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu se hace evidente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, y etcétera, etcétera. Entonces usted comienza a producir esos frutos y las obras que usted hace son de índole o de carácter bueno. ¿Se observa? Aunque nuestra justicia y nuestras obras no sean delante del Señor buenas, pero pues eso es lo que usted va a producir, ¿cierto? Obras buenas, porque tiene la naturaleza del reino. ¿Se observa? Ojo, en el día del tribunal de Cristo, porque una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el día del juicio del trono blanco, aunque se celebre y se lleve a cabo en el mismo día. Bien, primero se celebra el tribunal de Cristo. Y en ese sentido, a los nacidos de Dios, a los nacidos de nuevo, el Señor los recompensará conforme a sus obras. Por allá eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿cierto? Conforme a sus obras. Lógicamente, es para recompensas. Recuerden ustedes por allá que el Señor nos dice claramente, bueno, y cuando te vimos desnudo y pobre, y cuando te dimos un vaso de agua hasta fría. ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Esas son las obras del Espíritu, ¿correcto? Y el Señor recompensará eso. El tema es que esa recompensa será de acuerdo a su motivación. ¿Con qué motivación lo hizo? Si lo hizo porque amaba al Señor o lo hizo porque le tocaba. Entonces depende. Dios recompensará cada obra de acuerdo a la motivación. ¿Sí? Si usted la hizo con algún interés o no la hizo con interés alguno, o sea, lo hizo de manera desinteresada, ¿sí? Seremos recompensados de conformidad a esa motivación, ¿bien? Pero lo cierto del caso, y para de pronto para completar un poquito la pregunta de la hermana Claudia es, ¿sí? Que nuestras obras ya son producto de la naturaleza divina que hay en usted y en mí. No es porque usted, no, que es que yo, no, es porque ya hay una naturaleza. Si lo hace por naturaleza, ¿se observa? No lo hace porque se le haya una imposición, sino porque usted hay esa naturaleza y el Espíritu de Dios es el que le motiva a hacerlo, no por su propia cuenta. ¿Se observa? Recuerde algo por allí. Y me fascina este aspecto cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?
Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta 3 veces lo mismo, ¿no? Apacienta mis ovejas. Listo. Y él, a la finalización, a la conclusión que llega Jesús con respecto a Pedro, le dice, cuando tú eras joven, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, tú extenderás tus manos y te llevará a ti, ¿cierto?, a lugares donde tú no querías ir. Es decir, que esa es la función del Espíritu Santo con usted y conmigo, que nos va a llevar a lugares donde usted ni se imagina que iba a ir. Lo llevará a lugares donde usted, venga, ¿y yo qué hago aquí? Yo no quiero, porque va en contra de su voluntad, porque es el Espíritu de Dios, ¿cierto?, que lo lleva y lo conduce a usted. Ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Usted anteriormente era esclavo del pecado, esclava del pecado, ¿cierto? Ahora hemos sido libertados, pero hemos cambiado, Señor, de amo, por así decirlo. Y este amo es el Señor Jesucristo, y por lo tanto usted y yo somos esclavos del Señor, no por imposición, sino porque Él nos amó primero. ¿Se observan? Entonces, quiero dejar eso allí claro. ¿Algo más, Claudia? Correcto. Bien, ¿alguien más del público? María, Marisela, Juliana. Y si no, cerramos nuestro tema aquí. No, señor. Todo bien, muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, vamos a orar. Les recordarles que hoy tenemos reunión con el pastor Israel, ¿sí? Ahí nos vamos a nutrir, ahí podemos hacer más preguntas y tenemos más preguntas. Creo que es a las 4 de la tarde, Milena, si no estoy mal. Pastor, a las 4. 4 A en las punto, 4. capacitación, 3.000 obreros. Entonces, si quieren... Ya les envié el link de ahí al Oh, grupo. muy bien. Entonces, para que participemos y si hay la disponibilidad de tiempo para que estemos participando, igual va a ser un tiempo de edificación. Amén. Muy bien, entonces oremos y damos por cerrada y concluida nuestra disertación en esta mañana. Amén. Padre bueno y eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das los elementos para poder nacer de nuevo, Señor. Gracias porque es a través de la sangre de tu Hijo Jesús que nuestro pecado, Señor, es borrado, es lavado, es limpiado, es purificado, somos santificados. Tú nos escondes, Señor, nos apartas para ti, porque nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido mediante tu Hijo Jesús, mediante el derramamiento, Señor, de sangre, mediante su vida y sus obras. Gracias, eterno Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo, porque nos llama a esa esperanza nueva, nos llama, Señor, a esa vida nueva, porque nos haces nuevas criaturas, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esa razón tú nos haces hombres y mujeres espíritu. Gracias, bendito Dios, por esa nueva creación. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque nos recuerdas realmente estos criterios, Señor, estos puntos esenciales, Padre Santo, en la vida, Señor, del creyente, del nacido de nuevo. Gracias porque esta obra no es hecha por mano de hombres, sino hecha por tu Santo Espíritu. Gracias, oh eterno Dios, porque eres maravilloso y eres grande. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. De igual forma, Padre Santo, yo te pido que en esta hora, Señor, tú sigas guardando, Padre Santo, a mis hermanas del mal y del maligno, que tú les sigas dando sabiduría, inteligencia y ciencia de lo alto. Padre eterno, por favor, pon el querer como el hacer para que ellas puedan escudriñar y profundizar tu palabra, eterno Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido también, oh Dios eterno, para que mis hermanas perseveren en la doctrina del Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús porque es para salvación. Señor, sigue dando conocimiento de lo alto para ponerlo por obra, no solamente el conocimiento para tenerlo y atesorarlo en nuestra mente, sino para ponerlo por obra, porque esa es la esencia del Evangelio. Llevar, Padre eterno, tu palabra en obras,
Señor, para que la fe sea manifiesta. Te lo pido en el nombre de Jesús, glorifícate. Y Señor, guárdales, Padre eterno, de pecar. Estorba el pecado. Guárdales, oh Dios eterno, Señor, de caer en tentación. Guárdales, Señor, de hombres y mujeres perversos. Te lo pido, eterno Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, concede las peticiones y los anhelos de sus corazones. Eterno Dios y Padre, mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Creyendo, Señor, que todo lo que hemos pedido lo recibimos, porque esta es la confianza que tenemos en ti. Que si pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno.